Ustedes saben lo mucho que me gusta Yu-Gi-Oh! Y hace un poco me obsesioné con lo que es Master Duel, al chile creo que mi iPad va a explotar porque me la paso jugando todo el rato y tiene un chingo de gráficos. Pero por eso mismo, he de admitir que conozco muchos medios por los que se han dado a conocer esta saga. Y mientras más investigo al respecto, me doy cuenta de las grandes diferencias que hay con el producto original al que creo todo, el manga de Yu-Gi-Oh! Y si bien soy muy fan, hoy quiero centrarme en un personaje en específico. Un personaje el cual dejó una huella en el Yu-Gi-Oh! Original, pero que a su vez fue ciertamente ignorado o tratado mal por el anime que conocemos. De paso también es mi favorito. ¡Mua! Yami Bakura es el antagonista principal de Duel Monsters, el cual se presenta como un bandido de almas con el objetivo de recolectar los 7 artículos milenarios. Originalmente, antes de que el enfoque del manga se basara en el juego de cartas que todos conocemos, Bakura iba a ser un antagonista de final de temporada, por así decirlo. Pero con el cambio de rumbo fue agarrando más protagonismo a pesar de verse olvidado durante varios arcos de relleno del anime. Por eso mismo hoy me gustaría dar un análisis acerca de este personaje. Ustedes saben que yo me encariño mucho con aquellos personajes que me llaman la atención. Y al estar investigando bastante, pues pude notar muchas diferencias que hay entre el anime y el manga. Tal vez hasta me aloqué mucho con lo tanto que estuve averiguando, pero yo creo que encontré cosas muy interesantes de las que podríamos hablar. Así que para empezar, me gustaría dividir a los dos principales medios que estaremos analizando: Yami Bakura del anime y Yami Bakura del manga. Tenemos que primero ir comparando a las diferentes versiones del personaje que tenemos, empezando así con la forma en la que es su introducción. Se nos introduce a Yami Bakura en la primera temporada de forma realmente sencilla. Aparece en el barco de camino al reino de los duelistas para posteriormente encontrarse con Yugi y sus amigos, atrapando sus almas en las cartas favoritas de cada quien con tal de robar el rompecabezas del milenio. Al final se encuentra enfrentando al faraón en un duelo de cartas. Su introducción es bastante directa. Aunque logra generar algo de misterio, el propio Bakura le revela a Yugi su objetivo de reunir los 7 artículos milenarios apenas empieza el duelo. Eso genera poco espacio para que el espectador saque sus propias conclusiones. O sea, nada más llegó, dijo lo que iba a hacer y perdió. O sea, no me parece que sea malo, pero pierde el valor al ser derrotado en menos de un capítulo. Igual, logró mantener tensión en su duelo por ciertos momentos claves, a su vez ayudándonos a comprender la diferencia entre los espíritus de los objetos milenarios y sus poseedores. Pero de por sí, ver cómo jugaban durante las primeras temporadas conociendo en lo que se ha transformado Yu-Gi-Oh! Actualmente es un poco complicado. Ahora, yéndonos en el manga, se nos introduce el personaje de forma más coherente, siendo un estudiante nuevo, transferido a la escuela de Yugi por ciertos problemas en sus colegios anteriores. Es algo tranquilo al inicio, pero en el momento en el que un profesor se burla de su cabello, es que se hace presente el espíritu de la sortija del milenio, castigando al maestro con los poderes del artículo, cosa la cual solo habíamos visto hacer a el faraón hasta ahora. Esto deja muchas dudas, pero a su vez logra generar un sentimiento de peligro más allá de el villano del episodio. Básicamente está farmeando a Aura, la verdad. Aunque no es hasta el siguiente capítulo que se nos da la presentación a lo que es Yami Bakura, y tiene un duelo con el faraón al igual que en el anime, solo que la diferencia pasa a ser con el juego de cartas a un RPG de fantasía. Da muchas cosas que explicar y entender debido al constante enfoque que se le da a su objeto milenario, ya que estos son claves para todo el lore de Yu-Gi-Oh! En el anime siguen existiendo, pero rara vez se profundiza en ellos fuera de un momento en la trama lo necesita, por lo que terminan sintiéndose más como una herramienta que como el eje del mundo. También Bakura utiliza una figura miniatura de Zorg, la cual es un gran foreshadowing de su identidad real al final de la serie. Creo que las introducciones son uno de los momentos más especiales que puede tener un personaje, especialmente porque es la parte en donde lo conocemos por primera vez. Y siento realmente que el anime, si bien no hizo un mal trabajo, podría haber sido mucho más memorable. Y pues es solo que yo estoy picada porque si Bakura no hubiera jugado tan mal, hubiera ganado ese duelo. Nos hubiéramos quedado sin anime Wii. Nuestro siguiente punto sería su desarrollo general durante la trama. Una gran forma de demostrar las habilidades de los villanos de Yu-Gi-Oh! Es mediante justamente sus duelos. No lo son todo, pero ayudan a justificar el nivel de peligro de cada uno. Por ejemplo,
Yami Marik es una figura amenazante y un desquiciado total. Durante la temporada 2 y 3 logra obtener una cantidad de 3 victorias con solo una derrota. Está siendo el protagonista, así mostrando sus habilidades, no solo como duelista, pero también como peligro. Después está Kaiba, que si bien no es un villano, es como un antagonista. Lo pongo para demostrar mi punto. Kaiba tiene más de 20 victorias y solo 5 derrotas en total. Desde un inicio se nos da a entender que es uno de los mejores jugadores y sus estadísticas confirman este dato. Luego está Yami Bakura, quien tiene solo un duelo ganado en todo el anime y 3 derrotas en total. Eso lo deja muy mal parado a comparación del resto, esencialmente porque se supone que es el villano principal, el más peligroso, el que será quien imponga más daño hacia el mundo entero, pero no lo muestra en lo que se supone que es el enfoque principal del anime, o sea, el juego de cartas. Y hay que tener en cuenta que esto fue más que nada un problema de guión, porque aunque no me lo crean, Yami Bakura tiene uno de los decks más funcionales y prácticos de todo el anime de Duel Monsters, incluso utilizando dos completamente diferentes, mientras que los decks de Yugi, Joy y entre otros no siguen una estructura clara, al ser más bien un deck que evoluciona según el desarrollo del personaje. Además, pocas veces ocurre que Bakura cometa algún error en cuanto a las jugadas. Por ejemplo, durante el duelo con Yugi tenía prácticamente todo ganado, manteniendo el control del campo y de paso con el tablero del destino casi terminado. La victoria de Yugi dependía de una situación extremadamente específica: robar la única carta de darle la vuelta al duelo en ese momento. ¿Está siendo Osiris el dragón celestial o Skyfer el dragón del cielo, según el doblaje que estés viendo? Y justamente fue la que robó en ese turno. Esto muestra que gran parte de la razón por la que Bakura pierde no es porque sea malo, pero lo enfrentaron literalmente con los top globales. 2 de estos fue un duelo contra el mismísimo protagonista y su victoria dependía de que avanzara la historia, mientras que de otro lado su batalla con Yami Marik no podía terminar con Bakura ganando, ya que Yami Marik era el enfoque de la temporada. El problema no es que Bakura pierda, muchos grandes villanos terminan perdiendo. El problema es que el anime rara vez le permite conseguir victorias importantes antes de esas derrotas. Como consecuencia, cuando la historia insiste en que es una amenaza mundial, el espectador no tiene muchas pruebas para creerlo. Ahora, en el manga la cosa cambia y a la vez no. Muchos de los duelos se mantienen igual, con el único significativo sucediendo durante el duelo de Yami Marik, modificando varias jugadas, pero con el mismo resultado. Lo que sucede es que se nos dan muchos más indicios de las habilidades de Bakura en el manga que en el anime. Por ejemplo, durante el arco de Ciudad Batallas, al vencer a Bones, Bakura logra completar las 6 cartas de un solo duelo, mientras que en el manga se nos da a entender que fueron varios competidores a los que derrotó, lo cual cambia las cosas, porque significa que en un poco periodo de tiempo logró ocupar un puesto en los 8 finalistas de Ciudad Batalla, incluso más rápido que Yugi. También otro momento importante es un duelo que solo ocurrió exclusivamente en el manga, en donde Bakura básicamente one-shotea a Joy Wheeler en un juego de las sombras en la mente del faraón. Si bien el duelo no concluye debido a que Yami Yugi cae inconsciente antes de que Joy pudiera recibir el ataque, se implica poco después de que no haber sido por ello Joy hubiera perdido. Es un duelo corto, pero sin embargo logra demostrar el nivel que mantiene Bakura al superar de un solo golpe a uno de los mejores duelistas del anime. Son detalles minúsculos para muchas personas, pero de verdad puede cambiar totalmente la percepción que se tiene ante un villano. Bueno, el último punto como tal que me gustaría aportar sería respecto a su presencia en general. Durante el anime, Bakura aparece como un antagonista secundario que desaparece y aparece durante momentos claves. En el reino de los duelistas se nos introduce a él para no volver a tomar relevancia hasta el final de la temporada, que son casi que como 50 capítulos. Toma más protagonismo en la segunda temporada al aliarse con Marik, pero es opacado constantemente y vencido para no volver a ser visto. No se sabe nada de él durante la temporada 3, 4 y la mitad de las 5. Estos son arcos de relleno que no existían en el manga, pero la mayoría son interesantes e implica un peligro para los protagonistas y el rompecabezas del milenio.
objeto que es suma importancia para Yami Bakura. Se entiende que durante el arco de Noah y su mundo virtual, ya que Ryu se encontraba en coma durante estos eventos, pues se entiende que no apareciera Yami Bakura, pero en la temporada 4, en donde se amenaza directamente al alma del faraón con el sello del Orichalcus, Bakura no apareció para nada, lo cual deja un gran espacio de duda, ya que están poniendo en peligro su objetivo principal. Se entiende que es relleno mientras salían los capítulos del manga, pero sigue dejando una gran brecha de 125 capítulos en donde el villano principal no aparece en ningún momento. Parece que es simplemente, tiempo en pantalla perdido, pero esa cantidad de episodios hace que poco a poco se olvide todo aquello que estaba planeando con Yami Bakura como amenaza principal. Esto hace que se deje de considerar como el peligro mayor y pase a volverse un personaje con mucho menos foco de atención, dejando su arco final con muchas dudas y conclusiones. Además que hubo una cantidad de censura que afectó bastante al personaje. Durante el manga, estos 3 arcos no son canon, y el cambio desde la segunda mitad de la tercera temporada y la quinta es más entendible y funcional. A su vez, muchas escenas fueron reescritas, escenas que tal vez no eran sumamente importantes, pero ayudaban a desarrollar a Bakura de forma más amplia. Un ejemplo que te puedo dar fue durante la introducción de Duke Devlin como villano, quien robó el rompecabezas de Yugi. Bakura se mostró como un aliado incluso hacia el faraón, generando confianza entre ellos dos, que nosotros como espectadores sabíamos que era solo por sus propios intereses, dándonos más indicios hacia la personalidad manipulativa que tiene. Durante el arco de los duelistas, Bakura se comunica con Ryu, ofreciéndole salvar y ayudar a sus amigos a salir de uno de los desafíos, no por amabilidad, sino para dar una idea de que ha cambiado. En múltiples veces que haya dudado a los protagonistas, ya sea con Yami Marik, Pegasus, etc., juega con la idea de redención, la cosa de la cual ya habíamos visto que fue posible con personajes como Kaiba y Marik. Alimenta la idea a los protagonistas mientras nosotros los espectadores sabemos que está tramando algo, generando un sentimiento con el personaje el cual es mucho más amplio. Después de todo, los mejores villanos no solo representan un obstáculo físico, sino también uno psicológico. Cada vez que Bakura ayuda a los protagonistas, el manga hace que tanto ellos como el lector se pregunten si realmente está cambiando o todo forma parte de un plan mayor. Y ese es el verdadero problema. El anime nunca eliminó a Bakura como personaje, eliminó poco a poco la sensación de que siempre estaba un paso adelante de nosotros. En el manga, incluso cuando no aparece, da la impresión de que su plan sigue avanzando. En el anime, simplemente desaparece durante meses. Y otro aspecto que hace que sea mucho más difícil de entender es que su vínculo con Ryo desapareció completamente. Es algo importante porque es una contradicción directa a lo que es Yami, Yugi y Yugi. Un paralelismo entre los dos protagonistas, que refleja lo diferente que pueden ser las cosas con los artículos milenarios. Y a pesar de eso, al no tener tanto tiempo en pantalla, ni siquiera Yami Bakura, hace que sea mucho más difícil entender todos esos significados que nos dan. Ahora bien, agradezco muchísimo a todos los que llegaron a esta parte del video. De verdad, espero que les haya gustado y sí, estuve un buen rato analizando todo lo que era el manga y el anime. Así que espero que les haya gustado. Gracias.